Dr. File. Este es probablemente uno de los videos más impactantes de los últimos años. Objetos no identificados fueron rastreados y grabados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entre el 2004 y el 2015 en campos de entrenamiento militar. Los objetos registrados varían en tamaño, diseño y velocidad. Por momentos, giran sin previo aviso y asombran a los experimentados pilotos acostumbrados a presenciar y a realizar maniobras de todo tipo. Pero, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos revela y admite estos antecedentes tras años de incógnita? De acuerdo con los testigos de los avistamientos, los cuerpos no identificados no poseían propulsores ni tubos de escape, pero aún así lograron alcanzar grandes velocidades. Incluso se dice que poseían el poder de la invisibilidad cuando los aviones se acercaban. ¿Son objetos de otras partes del universo los que fueron registrados? Esta noche de viernes revelamos todos los principales detalles de los objetos voladores no identificados confirmados por la Marina de Estados Unidos y los casos más impactantes del último tiempo. Sin duda ha sido un tema a nivel global este reconocimiento por parte de la Marina de Estados Unidos de este avistamiento OVNI, y es un debate que, si bien está presente siempre en la discusión cotidiana, con mayor o menor verosimilitud, adquiere una nueva dimensión a raíz de esta información. Tenemos un panel interesante para conversar esta noche, como siempre, como cada noche de viernes nos acompaña Dr. File. Gusto de saludarte, Cristian. Igualmente, querido. Como siempre, un placer. Eduardo. Está también con nosotros Hugo Camus, quien es director de la CFAA, que es el Comité de Estudios Anómalos de Fenómenos Aéreos Anómalos. Bienvenido también. Muchas gracias. Que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Así es. Exactamente. Así es. Está también un reconocido investigador del fenómeno OVNI en nuestro país, como es Rodrigo Fuenzalida. Bienvenido, Rodrigo. Eduardo, muchas gracias. Y también nuestra compañera periodista, panelista del programa Hola Chile, y hasta donde entiendo, reconocida escéptica de la materia, ¿no? Connie Roberts, bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad es que por eso yo creo que yo represento a una parte de la sociedad que es un poco la que le cuesta creer, pero no por eso que te interesa menos. Por supuesto, sino por supuesto, que claro. con el fondo, porque ante buenos argumentos, como que no es que yo diga no porque no, sino porque siento que muchas veces estos argumentos son poco sustentables y se caen. Entonces por eso yo digo, ¿sabes qué? Me cuesta creer. Entonces por eso como un poco escéptica. Me gustaría, Cristian, que partiéramos generando una suerte de entendido de por qué es tan relevante esto que acaba de emanar de parte de la Marina de los Estados Unidos en términos de la confirmación de estos 3 videos. Es la primera vez que la Marina de los Estados Unidos reconoce registros auténticos que los relaciona con objetos voladores no identificados o sin explicación. Eso es lo más relevante, al menos para partir. El contexto es ese. Nunca oficialmente, al menos había reconocido el gobierno del norte, la existencia de estos fenómenos. Y hoy día, por estos registros que, bueno, ya los vimos en la nota introductoria y que los vamos a seguir revisando después, uno puede decir que, bueno, son videos que salieron hace unos años atrás, a mí me tocó verlos, pero hoy día particularmente Estados Unidos los reconoce como fenómenos que evidencian la posibilidad cierta de que no estamos solos en el universo. No tienen explicación y eso es al menos lo que tiramos sobre la mesa para partir. Rodrigo, llama la atención de todas maneras, desde ya, ¿no? Antes de entrar al detalle de cada uno de ellos, que algo que generalmente como que se tiende a ocultar o que se hace en los Larry un poco la información, sea tan abiertamente como decir, sí, ¿sabes qué? Sí, lo reconozco. Yo creo que hay una cadena de situaciones que están, como bien decía Cristian, esto ya se dio a conocer hace un par de años, pero de una manera muy especial, en una conferencia de prensa, Luis Elizondo, quien dice haber trabajado en el Pentágono en un proyecto secreto de investigación OVNI, que se cansan del secretismo, dan a conocer estos videos. Esto está hecho por una organización llamada Star Academy, que la componen exmiembros del Pentágono, exmiembros también de proyectos especiales, que están, entre comillas, dando a entender que estamos
siendo visitados por algo que hay que intentar verlo de la perspectiva de la ciencia. Ahora, hay que entender que Elizondo, junto con la gente de Star Academy, tienen contactos muy directos a nivel del gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Quien está detrás de todo esto realmente es un personaje, a mi entender, muy especial, que es Robert Bigelow, un multimillonario de la aeronáutica, quien es el que ha financiado la mayor cantidad de estudios sobre ovnis en el mundo aeronáutico de los Estados Unidos. Él está detrás de todo esto. Él trabaja con NASA hoy día, tiene 2 plataformas orbitando la Tierra más 2 módulos en la ISS. Es un tipo muy influyente. Y esto ha llevado a que en este minuto han habido reuniones con congresistas norteamericanos discutiendo esto. Por lo tanto, se ha dado un paso, a mi entender, importante ante la verificación de que estamos en presencia de fenómenos que hay que intentar entenderlos. Exactamente. Me imagino que para ustedes que crean esta organización para investigar estos fenómenos anómalos, debe ser muy relevante que desde Estados Unidos empiecen también, en el fondo, a decir, sí, estamos todos en la misma y esto ocurrió, esto pasó. Bueno, yo creo que sí, efectivamente es relevante el reconocimiento que hace la USA Navy, pero también hay que aclarar de que la USA Navy señaló de que los videos no son oficiales, fueron filtrados, eso por un lado. Y por otro lado, que el portavoz que habló sobre este tema, que fue entrevistado sobre este tema, Joseph Gradisher, que es el portavoz de una oficina de operaciones navales, ¿cierto? Señaló de que efectivamente los videos son reales, pero, por favor, no hablemos de objetos voladores no identificados por la connotación que tienen los ovnis, ¿no? Que la gente en todo el mundo lo vincula inmediatamente con seres alienígenas o naves extraterrestres. Joseph Gradisher dice algo clarísimo. Por favor, en esta misma entrevista, ¿no es cierto?, no confundamos los temas. La USA Navy lo que habla es de que son fenómenos aéreos anómalos, no objetos voladores no identificados, para no vincularlos inmediatamente con el tema alienígena. ¿Por qué? Aclaremos eso, porque saquemos de la ecuación el tema alienígena, extraterrestre, invasión y la conspiración. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre un ovni y un objeto, lo dice su nombre, objeto volador no identificado, y un fenómeno aéreo anómalo? Bueno, el concepto de fenómeno aéreo anómalo es mucho más amplio. Aquí hay una evolución de los términos que comienza el año 1947, ¿no es cierto? Exacto. Con Kenneth Arnold, que un periodista, Bill Beckett, lo entrevistó después de señalar, ¿no es cierto?, de que había visto una escuadrilla de platillos voladores. Lo que en realidad dijo Kenneth Arnold, y después lo señaló con los años, es que lo que él había visto eran medias lunas y no platillos voladores. Bueno, el concepto evolucionó, ¿no es cierto?, después por el año 52-53, con un capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana que dijo, mire, a ver, no son platillos voladores, son objetos voladores no identificados. Perfecto. Entonces la gente empezó a localizar este fenómeno como objetos voladores no identificados. Pero posteriormente, en los años 80, Richard Hines, que fue un psicólogo, ¿no es cierto?, que digamos, trabajó con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio muchos años en las misiones Mercury, Géminis y Apolo, conocía perfectamente cada una de estas misiones. Y él dijo, miren, paremos con el tema de los ovnis, hablemos mejor de fenómenos aéreos no identificados. ¿Por qué? Porque es un concepto mucho más amplio que no solamente se refiere a objetos sólidos, sino que también que pueden ser manifestaciones plasmáticas, gases, etc. Por eso es más o menos un poco la explicación de por qué llegamos a fenómenos aéreos anómalos. Es un concepto mucho más amplio. Y además, y no vinculante con seres alienígenas. Que ahí hay una falacia, la falacia que hay es vincular un fenómeno que se da en la atmósfera a darle atribuciones extraterrestres. Si es algo que está pasando en la atmósfera, primero busquemos la explicación en dónde se produce el fenómeno, ¿ok? Y ahí en la hipótesis más extraordinarias podemos trabajar también con el tema de las dimensiones, etcétera. Pero es un fenómeno, a mi entender, local, el fenómeno de los ovnis. Como bien decía Hugo, Richard Hines también se ha preocupado de las interacciones con los ovnis.
el gran mérito que tiene Richard Hennes, el que coloca en la clasificación de encuentros cercano del quinto tipo. Y él dice que hay los suficientes datos para decir que hay alguna forma de inteligencia detrás de este fenómeno. Tiene un tremendo libraco con 250 casos analizados, donde el encuentro cercano del quinto tipo es cuando tú vas en un vehículo, ves una luz anómala, se te aproxima, le haces cambio de luces y el objeto de repente te responde en secuencias matemáticas. Es alguna forma de interacción. Perfecto. Y Hennes dice que detrás de eso hay alguna forma de inteligencia de origen desconocido. Y, a ver, no, como desde la tribuna del escepticismo, hay dos cosas que me llaman la atención que de repente ustedes me las pueden explicar un poco mejor. Una, que tiene que ver por qué esa constante obsesión de querer mantenerlo en secreto. ¿Qué es por el miedo, temor, lo que puede generar? Porque yo creo que nadie piensa que en el universo estamos solos nosotros. Entonces, al fondo, como que, pero ¿por qué esa constante idea desde Estados Unidos, principalmente, de mantenerlo siempre en este secretismo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué me generan ciertas dudas esta liberación de estos videos en este momento? Porque si no está comprobado que realmente son, no tendrá que ver un poco para desviar la atención. La maniobra comunicacional. Claro, sabemos la contingencia que se está viviendo hoy día, sobre todo con su presidente, con Donald Trump. Entonces, el fondo, un poco es como, me da la sensación que es como, ok, démosle un poco de atención hacia otro lado para dejar a Donald Trump y lo que ha generado este último tiempo un poco de lado. Mi toda apreciación. Sí, las dos preguntas son, o sea, los dos cuestionamientos son importantes. ¿Por cuál parto? ¿O partimos? El secretismo. Partimos por el secretismo, sí. Mira, al menos decir una cosa, y al tiro te mando la pelota para allá, Rodrigo, pero decir... O el ovni. Yo pienso que al revisar la historia, mira, desde el fenómeno de 1947, cuando comienza la ufología moderna con el acontecimiento de Roswell, la caída de este meteorito, o sea, de este objeto volador que después se va al Área 51, para recordar un poquito, a mí me da la impresión de que se mantiene en secreto y no hay un reconocimiento oficial porque simplemente la gente y la ciudadanía no está preparada para un contacto extraterrestre. Es decir, eso es mi primera impresión. Recuerda... ¿Pero quién toma esa decisión? Los gobiernos. Por eso, o sea, ¿cuándo vamos a estar preparados? Porque lo dice el presidente de una potencia mundial. Mira, hay un evento, acuérdate todo lo que fue este programa de radio. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Estaba pensando en el mismo ejemplo. Esa es la Guerra de los Mundos, fue una ficción por radio hecha a principios del siglo XX, diciendo que habían aterrizado unas naves espaciales. Hubo gente que se suicidó por ese programa de radio. Exacto. Entonces, a partir de eso, pienso yo que como primer elemento, realmente nosotros vivimos en una sociedad que aún le falta mucho evolucionar conscientemente para poder, para que los gobiernos le reconozcan el contacto extraterrestre para partir. Exacto, y hay que considerar que todo el secretismo viene de la época de la Guerra Fría. La explicación también es muy simple. ¿Cómo podía el gobierno de los Estados Unidos hacer público de algo que pasaba sobre su cielo, que violaba su cielo, violaba su sistema de defensa? Hoy día inclusive hay pruebas de misiles que han sido boicoteadas por OVNI y decir, oye, no tenemos idea de lo que son, pero pasa todo esto. El miedo era que esto fuera un arma en su minuto de los soviéticos, por ejemplo. Y por eso los gringos tiraban mucha tierra sobre el tema, porque ellos pensaban que podían estar siendo vulnerados por los soviéticos. Los soviéticos hicieron lo mismo. Ellos también tiraban tierra sobre el tema porque pensaban que se trataba de armas de los norteamericanos. La Segunda Guerra Mundial fue lo mismo. Los nazis, la era de los Foo Fighters, todos pensaban que eran armas de los nazis pensaban que eran armas de los norteamericanos. Ese secretismo se debe a eso. Y ahora también, yo creo que como ha estado en tanto marginalidad del mundo científico el tema de los ovnis, sin embargo hoy día hay una comunidad científica que trabaja en paralelo a esto, el tema se ha tomado un poco más, bastante más en serio, porque los incidentes siguen ocurriendo, la gente sigue viendo. Te digo, nosotros hemos realizado estadística en torno al tema de los ovnis, a los sistemas de percepción, el tipo de personas que los ven, y el 90% de la gente que ve ovnis es gente común y corriente que ni siquiera se planteó la idea de que estas cosas existían. También hay un porcentaje de confusión grande, ojo, porque también hay gente que comienza a creer en ovnis cuando ve caída chatarra espacial, etcétera, no entiende eso y le da la categoría de ovni. Pero cuando uno llega a la masa dura,
es la mayor cantidad, el fenómeno se sustenta porque sigue permaneciendo en el tiempo en personas que no tienen ninguna relación con él, siguen testimoniando estas apariciones. Y también está el hecho de que durante mucho tiempo la comunidad científica calificó este fenómeno como una tontera. Claro. Así simplemente. Entonces, durante décadas, todos los que, bueno, nos ha interesado desde siempre el tema de la vida en otros mundos o de estos fenómenos, bueno, usted lo habrá vivido en carne propia también, lo que significa que la comunidad científica totalmente escéptica te califique de tontera estas cosas. Sin embargo, hoy día la evidencia es tan contundente respecto de que la existencia de este fenómeno, llámesele como se le llame, fenómenos aéreos anómalos, ovni, son ideas afines, pero la evidencia es contundente. Yo creo que también ahí ha influido, y le doy el pase, el hecho de que se entiende que una cosa es estudiar algo que se ve, que otras personas lo experimentaron, y otra es empezar a decir, no, mira, son... Dale el origen. Claro, son los mismos que hicieron las pirámides, porque ahí ya se empieza la cosa como... Pero hay un fenómeno físico perceptible por mucha gente y hay que investigarlo y estudiarlo. Y por eso crecen estas instituciones al amparo de la ciencia. Claro, a ver, yo discrepo un poco de lo que tú acabas de decir respecto de que la comunidad científica ha negado este fenómeno. Yo creo que la comunidad científica no es que lo haya negado, sino que lo que ha expuesto desde los años 50 hasta ahora, ¿no es cierto?, es que, por favor, centremos, ¿no es cierto?, este tipo de fenómenos y estudiémoslos e investiguémoslos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ciencia. Yo creo que ese es el tema. Pero por favor, los científicos, ¿no es cierto?, señalan, pero por favor, no digamos a priori de que estas son manifestaciones alienígenas o naves extraterrestres. Yo creo que por ahí va el tema de los científicos. Los científicos no desconocen el tema de la existencia de vida fuera del planeta. Y les doy un ejemplo. En la década de los 90, ¿no es cierto?, hubo un gran difusor de la ciencia, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que fue Carl Sagan, y que empezó a hablar, ¿no es cierto?, en su programa Cosmos, en los capítulos, de la posibilidad de existencia digamos, de vida alienígena, y manifestó, ¿no es cierto?, y se explayó sobre investigaciones precisas. Y una de esas investigaciones precisas es la descripción de una ecuación, ¿no es cierto?, la famosa ecuación de Frank Drake, ¿no es cierto?, que es un astrofísico norteamericano. Entonces, ya desde los años 60, la ciencia ya estaba preocupada, ¿no es cierto?, los científicos estaban preocupados de la vida, ¿no es cierto?, de la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Ahora, que la sociedad no esté preparada, como tú decías, perfectamente es posible. Pero cuando Carl Sagan estaba hablando en la década de los 90, ¿no es cierto?, de vida alienígena, el resto de la comunidad científica se alborotó un poco porque la sociedad en general todavía estaba asimilando ovnis. Más recientemente, ¿no es cierto?, Stephen Hawking, que también señaló lo mismo y también generó un revuelo importante. Claro, o sea, yo estoy hablando de los años 90, ¿no es cierto? Pero entre los años 90, la sociedad de los años 90 es muy distinta a la sociedad de este siglo. O sea, hoy día ya la comunidad ya acepta, ¿no es cierto?, hablar sobre vida alienígena. Yo creo que hay que rescatar un evento importantísimo que ocurrió en octubre del año 97. Octubre del año 97, Lawrence Rockefeller, primo del mítico Rockefeller, llama a Peter Sturrock, que es un doctor en astrofísica de Stanford, para hacer la evaluación científica del fenómeno ovni en un cónclave que se llamó Cónclave de Tarrytown. Se escogieron 9 físicos de todo el mundo que analizaron la mayor cantidad de evidencia, y eso hoy día ustedes lo pueden consultar por internet. Ha sido la mejor apuesta de la ciencia de poder hacer análisis de colocaban ufólogos con formación científica, presentando sus mejores casos, y los físicos misileaban. Y de ahí quedó un porcentaje pequeño de casos que los físicos dijeron, wow, aquí hay algo interesante. Por lo tanto, se abrió las perspectivas a que el mundo de la ciencia más dura se interesara en el fenómeno. Mira, tenemos ahí en pantalla, sobre nuestras cabezas gráficamente, los 3 videos en cuestión que son los que han abierto este nuevo debate. ¿Fenómeno? Tic-tac, le llamaron por las pastillas. Tic-tac. Tic-tac. Exacto, por eso. Mira, qué buena. Eso es. Le llaman fenómeno tic-tac. Porque se parecen a... Claro, tienen la forma. Las clásicas tic-tac, los dos. Alargado, claro.
Oye, están buenas. Fenómenos tic-tac. Mira, no sabía ese detalle. Me gustaría que revisáramos los videos, porque más allá de que son videos filtrados, como bien nos decía Hugo, y que el US Navy ha hecho esa aclaración, lo cierto es que, de acuerdo al relato, hay cosas que parece que la tecnología actual terrestre no permitiría hacer. Las velocidades, los movimientos. A ver, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar estos videos? Primero señalar que son grabaciones en sectores de control aéreo de los Estados Unidos, de prácticas aéreas de los Estados Unidos. Del año 2004-2005 son estas grabaciones. Exactamente. Se desclasificaron en el año 2017. Y hoy día lo reconoce como, bueno, auténtico la Marina de los Estados Unidos. Objetos oblongos, que siempre es bueno señalarlo porque son objetos alargados. Entre las cosas sorprendentes, mira, los radares que captaron esto son radares ultrasensibles. Es decir, no cualquier radar capta la velocidad y cómo estaban estos objetos. Los que estuvieron ahí y las declaraciones que también aparecen en algunos videos de los pilotos que los grabaron, dicen, ¿qué son estas cosas? O sea, es algo que está fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y entre las cosas impresionantes también dicen que desde el nivel prácticamente del suelo pueden subir 4.000, 5.000 metros a velocidad prácticamente en un par de segundos. Pero Cristian, ¿no tiene que ver esto un poco, perdónenme los expertos, un poco con la soberbia propia del ser humano? Que querer entender y tener una explicación para absolutamente todo. Y evidentemente nunca va a ser así. A ver, en comparación con la existencia del planeta, o sea, del universo, o sea, es desproporcional la existencia del ser humano versus la existencia en años, me refiero, del universo. Entonces el ser humano querer tener el control de todo, de conoce todo, que sabe perfectamente, quiere saber. Entonces, en el fondo, tiene que ver un poco con eso, porque yo me imagino que de estos videos tienen que haber miles y finalmente estamos dentro de un universo gigantesco donde tienen que haber miles de cosas dando vueltas. Sí, y también hay miles de videos, pero yo siempre digo, será el 1% son los rescatables para poder analizarlo. Y lo que estamos viendo precisamente esa es la pregunta del millón. ¿Qué son? No sabemos qué son, los describimos y ahí ponemos las cartas en la mesa porque es lo que hay nomás, pero en realidad ¿qué es lo que pueden llegar a hacer? Ahí, bueno... ¿Hay alguna tesis, Hugo, más plausible para estas representaciones? No, es muy complicado y es aventurado, ¿no es cierto?, señalar si la propia US Navy, ¿no es cierto?, no le encuentra ninguna explicación hasta el momento. Sí. Ahora, ellos están investigando. Para nosotros es muy complejo, muy difícil. Estos casos... los casos aeronáuticos en estos temas de investigación son los más difíciles de investigar, porque se dan en algún momento u otro. Estos videos son videos únicos. Nosotros tenemos casos aeronáuticos en Chile, pero es muy difícil que tengamos, ¿no es cierto?, el tipo de cámara que tienen estos aviones F-18. Entonces, tenemos muy poco material similar a este. Muy poco material. Ahora, lo que es destacable, y tú lo señalabas, ¿no es cierto?, es que los radares, en el caso del año 2004, estos aviones estaban con el portaaviones Nimitz, ¿no es cierto?, estaban en una zona confinada. Exacto. En una zona confinada donde hacían ejercicios de guerra para prepararse a ir al Golfo, digamos, al Golfo Pérsico. Y dentro, lo que le duele, ¿no es cierto?, a las instituciones armadas es que en los campos de entrenamiento se les cuelen objetos que ellos no entienden cuáles son. ¿Y por qué siempre ahí? Es que no es siempre ahí. Pero ya todos estos videos que son ahí, en el fondo, eso también me genera duda, que me genera desconfianza. Lo que pasa es que hay que entender, como decía Bertrand Russell, céntrate en los hechos. Olvídate del resto del ruido, céntrate en los hechos. Los hechos, si nos dicen que hay maniobras militares donde se ven ovnis, yo tengo material acá en Chile, en unas maniobras militares donde aparecen ovnis también, es que da la idea que esa inteligencia debe tener algún grado de curiosidad también sobre nuestros, quizás como nos hacemos pedazos, no sé qué estarán estudiando, pero está claro, acá fueron 3 vías de incidentes ovnis con el incidente del Nimitz. Me llama la atención que sean tan pocos videos. Yo escuché por ahí un escéptico señalar, intentando explicar uno de los videos,
uno donde sale una de estas esferas pasando rápidamente, para él podía ser un pájaro, me dudo que sea un pájaro. Ahora esto está hecho en infrarrojo, ojo, que la cámara infrarroja también deforma la imagen. Por eso es importante que haya, vamos a ver qué va lo que va a decir la Armada de los Estados Unidos, si va a lograr concluir. Ahora, insisto, hay que confirmar, es el que pensaban que se trataba de un pájaro a velocidad constante, lo hay un poco difícil. Insisto, yo creo que esas explicaciones por tratar de salir del paso a veces no son las más convincentes. Ahora, esto se da y hay que intentar entender por qué se da. Es un fenómeno límite. Lo interesante del fenómeno OVNI, que es un fenómeno que nos coloca con todos nuestros supuestos, podemos hacer unos ejercicios epistemológicos increíbles, porque la ciencia, desde las ciencias humanas hasta las ciencias más duras, estamos siempre, como tú señalabas, las ciencias más duras preocupadas del control. Las ciencias del humano, ojo, que ni en las ciencias del humano podemos definir nuestra propia naturaleza, siendo que el objeto de estudio lo tenemos acá. ¿Cuántas teorías tenemos en psicología? Claro. ¿Cuántas teorías no tenemos en sociología, en antropología? Y queremos intentar explicar algo que se nos escapa, que no lo podemos controlar, y lo queremos negar porque no lo podemos controlar. Eso es absurdo. Yo creo que ahí está el desafío, un desafío epistemológico. Ahora, es muy interesante que uno sabe que a nivel de la historia de la humanidad, en la última etapa imperial, digamos, el dominio de los cielos y el control de los cielos es la principal arma. Claro. Es decir, los Estados Unidos basa su poderío en el control de los cielos. Claro. Bastaría recordar la guerra allá en Kosovo, en Yugoslavia, cómo la arrasaron solamente de los cielos. Entonces, ¿por qué esto es relevante también para los Estados Unidos? Porque donde se realizan estas grabaciones es control estaban supuestamente en dominio completo los Estados Unidos y se le pasan estos objetos. ¿Qué tecnología tienen estos objetos? Ahora, uno no puede descartar tampoco, siempre lo he dicho, que sean objetos incluso de los mismos Estados Unidos, con altísima tecnología, sondas ultra rápidas para ir midiendo, en estas batallas con las otras potencias como Rusia. Pero si esto es así, y si realmente estos no son objetos de Estados Unidos, realizados por la tecnología de Estados Unidos, llama la atención en todo caso que esté dentro del control, dentro de estos espacios. Quiero plantear algo sobre la mesa y voy con Hugo. Porque a propósito de esto que estamos conociendo hoy día, que son videos antiguos, que tienen una explicación o por lo menos algún pronunciamiento oficial por parte de la Armada de Estados Unidos, entendiendo lo que dice Connie desde su perspectiva de una persona escéptica al respecto, hay un incidente que ya se ha mencionado acá, que es el famoso Área 51 y Roswell. En algún minuto se conoció un video de una autopsia, recordarán ustedes. La muñecopsia. Eso, que es un muñeco. La muñecopsia, sí. ¿Qué pasó en Roswell? ¿Cayó efectivamente algo o es todo un invento, Hugo? Se lo pregunto a usted, que investiga estas materias. Te agradezco la pregunta. Quiero señalar un poco, para no perder el hilo, correcto, de lo que tú estás señalando. Aquí hay un hilo muy delgado en la interpretación de este tipo de video. Es algo que sucedió, ¿no es cierto?, en el año 2004. Resulta que las instituciones armadas en todo el mundo, ¿no es cierto?, tienen sus fuerzas y entrenan sus fuerzas permanentemente durante el año. Pero para entrenar y tener bien entrenadas esas fuerzas, también yo necesito tener una inteligencia de mi mismo país, ¿no es cierto?, y voy a someterlos a prueba con este tipo de tecnología que está en secreto, ¿no es cierto? Y que yo quiero ponerla en práctica para ver qué tal es nuestra capacidad de respuesta. Entonces, también, o sea, no nos vamos solamente por la explicación, ¿no es cierto? Extraterrestre, digamos. Volvamos a Roswell, ahí estamos viendo la muñeca. Eso, yo quería saber. Mira, ¿qué pasó en Roswell? Partamos contando. ¿Qué pasó efectivamente? ¿Pasó algo? ¿Se inventó todo? Yo sé que después de lo que yo voy a hablar ahora van a salir ustedes dos. Pero nosotros somos un organismo del Estado. Y nos regimos, ¿no es cierto?, por las normas del derecho internacional y de las buenas relaciones internacionales. Entonces, nosotros como organismo del Estado tenemos que creer y tener confianza, ¿no es cierto?, en las instituciones de otros países. Correcto. Entonces, en Roswell,
Lo que sucedió es que la Fuerza Aérea, en un primer término, ¿no es cierto?, publicó para todo el mundo, en todos los medios escritos, salió de que se había estrellado un platillo volador. Y eso salió en toda la prensa y fue noticia mundial. Pero al día siguiente señalaron de que en realidad la Fuerza Aérea se había equivocado y era un globo experimental. Nosotros, como organismo del Estado de Chile, tenemos que tener plena fe y confianza en lo que dice una institución de un país... Uy, yo partiría a ser más escéptico con las opiniones de la política internacional de los Estados Unidos. Oye, pero por favor, pero Hugo habla desde la voz del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos. Lo que pasa es que es muy cómodo, y perdón, y no es una crítica fuerte, pero es muy cómodo opinar como simple ciudadano chileno. O sea, yo represento a una institución, el Estado de Chile, y tengo que regirme, ¿no es cierto?, obvio, de acuerdo a las relaciones internacionales. Obvio, pero para una persona que no pertenece a ninguna institución, en el fondo es evidente de que uno ve esto y dice, ¿por qué yo les voy a creer lo que me están diciendo? Yo no les debo ninguna credibilidad, ni obviamente que respeto sí, pero en algo que a mí me genera duda y que es súper evidente de que no solamente yo, sino que miles de ciudadanos del mundo la tienen. Entonces, o sea, más allá de la institución, más allá de que sea Estados Unidos... Tampoco, mira, a nivel de Estados Unidos y de la política internacional de relaciones exteriores de los Estados Unidos ha estado basada en mentiras sistemáticas desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, siempre hay que tener harta prudencia con lo que dice Estados Unidos a nivel internacional. Pero sobre este fenómeno, o sea, lo que ocurrió en 1947, la caída de esta nave espacial con unos grises adentro, con unos extraterrestres grises. Hay un libro que se llama El Libro Azul, que lo publicó uno de los oficiales del Área 51 después del acontecimiento. Ajá. Y en ese libro, si uno lo lee, bueno, narra todo esto, narra que en realidad cayó una nave espacial, que dentro de esa nave espacial iban 6 extraterrestres, 5 murieron, 1 sobrevivió y hay algunos pocos registros. Ahora, de ese registro de la autopsia, recuerda, primero fue verdad, todos pensamos que fue verdad cuando se publicó aquí en un canal de la competencia oportunamente. Después los mismos realizadores del video dijeron que era falso, que había sido una ficción. Sí. Y después, hace muy poco tiempo, o sea, me refiero a poco tiempo, hace un par, 3, 4 años atrás, los mismos realizadores del video dijeron que el video había sido falso, pero que lo verdadero era una fotografía original a partir de la cual hicieron el video, hicieron la réplica. ¿Qué vamos a saber? No lo vamos a saber a nivel de estas versiones oficiales. Por eso yo te tomo el hecho de que fijémonos en los datos, fijémonos en el objeto, analicemos los videos, veamos qué es, pero creer un poquito en estas versiones oficiales es un poquito, bueno, hay que conocer la verdad oficial y la verdad oculta. ¿Qué pasó en Roswell? Mira, yo al principio lo de Roswell lo hallé muy interesante después de la investigación de Kevin Randle y Don Schmidt, después Sandon Friedman, con el cual falleció este año, tuvimos varias conversaciones en torno al tema. Lo hallé bastante interesante todo el encubrimiento. Sin embargo, estoy hoy día manteniendo una cierta distancia en tanto ovni. Por lo siguiente, tú cuando vas a la descripción original del ovni de Roswell, no es un disco volador directamente, es una especie de ala volante, como un boomerang, ¿ok? Que se parte. Las apreciaciones de los 2 primeros cuerpos, los primeros testigos hablan de que eran como niños calvos, con trajes con cuello mao. Y esto se asemeja bastante a los niños cadetes que se utilizaron, porque recordemos que el ejército de los Estados Unidos importó prácticamente la tecnología, es decir, los cerebros nazis, y experimentaron también con su gente. Y cuando ves la descripción de los niños,
utilizados como cobayas en los vuelos experimentales y los comparas con los Ellen de Roswell, a mi entender, son exactamente idénticos. Aparte, que en aquellos años, esta tecnología del ala volante, la antecesora de la tecnología stealth, se estaba probando a partir del año 1939. Por lo tanto, hay algunos teóricos que plantean una línea alternativa para señalar que todo más vale que estemos mareados con el hecho que sean alienígenas y así no se sepa la verdad, que estemos encubriendo experimentos realmente siniestros. Permítame un segundo. Y puede ser. Aunque lo otro también. Claro, es que aquí es como creo una, terreno, claro. Pero parece que fuera más terrible la otra. Es que yo encuentro que es muy terrible decir, yo encuentro mejor, niños, claro, ocupamos, eso. Oye, y eso, claro, y tú ves las fotos, son los mismos, son niños con cuello ahumado. Y además vivimos hoy día en un mundo donde hay mucha información, lo que lejos de ayudar a veces genera mayor ruido. Vamos a revisar algunos videos a continuación, vamos a analizarlos con nuestros especialistas y Connie Robert se va a encargar de tirarlos al tacho la basura como escéptica que es, pero no, es parte de lo que queremos conversar con ustedes esta noche. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de esta... nuestro hashtag está ahí, OVNIs Reales MB, para que participes tú también con tus opiniones. Hacemos la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, seguía la conversación acá durante comerciales. Uno de los aquí presentes reconoció ser extraterrestre, ya le vamos a contar detalles. Vamos a ver cuál de los 5 es. ¿Cuál de los 5? Pero no, vamos ahora hablando bien en serio, estamos hablando del fenómeno OVNI a propósito de estos videos que se dieron a conocer y que fueron reconocidos en cuanto a su existencia y veracidad por parte de la Marina, pese a que señalaron que eran filtrados. Alguien hizo ahí la pega sucia y logró que estos videos se fueran... Se vienen nuevas cosas, ojo. Y me imagino, ¿no? O sea, cada vez más posible desde que se crearon los Wikileaks, tipo no, cosas... que esta misma gente acaba de tuitear hace unos días atrás que traen una bomba en las próximas semanas. Vamos a estar atentos. Hay un video, porque esto no solamente, si bien decía Hugo que en Chile hay poco material, pero hay. Y hay un video justamente de un avistamiento que queremos compartir con ustedes que ocurrió en nuestro país y vamos a comentarlo junto a ustedes, junto a nuestro panel esta noche, encabezado por nuestro buen amigo Dr. Five. Veamos el video. A ver. Pero si estoy aquí se ve perfecto.
3 de septiembre del 2012, Academia de Guerra. No, están bajando. Una observación de 5 luces en formación que se aproximaban y descendían en el sector de la academia. El clásico video desenfocado, mala calidad. Puta, que de noche, eso me imagino está grabado con un celular. Pero el caso este es bueno, interesante. No veo nada, Josita. ¿Ah? Y si puedo, en este video particular, que yo en lo personal no veo nada, veo unas luces nomás, que puede ser cualquier cosa, desde las luces de un auto, Adelante, se veían, pero súper ¿se grandes. puede comprobar qué es lo que era? Ahí tenemos Hugo. Hugo. ¿Qué dijo la voz oficial al respecto? Bueno, Están como apagando esa idea. nosotros como CEFA Están como aprendiendo de... hicimos una investigación muy Aquí está la minuciosa. información, po. Se entrevistó a todos los testigos, que digamos que eran 3 o 4 personal Fuerza Aérea, Que son los que están grabando, los que son los que están grabando. Y además se envió, ¿no es cierto?, esta información a nuestros asesores de la Policía de Investigaciones para que analizaran qué es lo que se veían, digamos, en estas luces. En conclusión, también se hizo un rastreo en el sector por parte de Carabineros, se consultó a todas las comisarías que estaban alrededor de esto para ver si alguien había observado este tipo de luces. Solicitamos al Centro de Control de Área de Santiago que nos entregara información sobre las operaciones aéreas que se estaban realizando a esa hora en Santiago. Consultamos con nuestros meteorólogos de la Dirección Meteorológica de Chile para ver si esto podría ser alguna manifestación climática, ¿no es cierto? Pero en definitiva, después de un tiempo largo, porque esto no es investigar de un día para otro o de un mes para otro, después de un tiempo largo y de analizar, ¿no es cierto?, en el comité por los expertos delegados de las Fuerzas Armadas, por astrónomos, por físicos, por meteorólogos, etcétera, la conclusión es que ese es un fenómeno aéreo no explicado. Como es un fenómeno aéreo no explicado para esa época, ¿no es cierto?, para ese año, lo tenemos en estado stand-by, pendiente, para ver si surge alguna otra evidencia, quizás no del mismo sector, sino que alguna otra evidencia científica o de experiencia en el resto del mundo que nos pueda alentar, ¿no es cierto?, o canalizar un tipo de investigación diferente. En este caso, ¿no hubo medición por radar de este fenómeno? No, no. Esa es otra de las características. Nosotros, cuando investigamos casos aeronáuticos, lo primero que hacemos es acudir a los centros de control de áreas que tenemos entre Arica y la Antártica chilena. Y son ellos, ¿no es cierto?, los que manejan los radares primarios y secundarios que están permanentemente las 24 horas del día ocultando el tipo de operación que se realiza en el espacio aéreo chileno. Eso es lo primero que hacemos, y en ese sector no habían operaciones aéreas a esa hora. Entonces, ahora, eso ya es información. Probablemente el video no muestra, como dice Connie, algo tan gráfico. Uno ve, podría ser una luz, un faro, se mueve mucho la cámara, quizás no es de la mejor calidad, ¿no? En términos, pero lo que él va relatando, se ven unas luces impactantes, unas luces que van descendiendo. Y esto, no, al menos desde mi punto de vista, nos lanza, mira, a los fenómenos que son realmente, que podrían llegar a ser fenómenos transdimensionales o interdimensionales Mira, ¿por qué digo esto? Porque la exploración espacial, llegar a las estrellas, en palabras bastante sencillas, con una nave a propulsión a chorro, como es imposible. O sea, las estrellas están demasiado lejos para una exploración con la tecnología que hoy día se tiene. Muchos de estos fenómenos, de estas luces, pueden llegar a ser, mira, tecnologías y una ciencia que ya controla la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, que podrían llegar a abrir portales interdimensionales por los cuales pasan estos objetos, vuelven estos objetos dentro de un contexto de un universo, bueno, con muchas dimensiones. Nosotros hoy día
partíamos hace unos años atrás teniendo 4 dimensiones simplemente. Hoy día ya científicamente, al menos se habla de más de 11 diferentes tipos de dimensiones que están aquí todo el rato jugando con nosotros, pero que nosotros, como vemos un pequeño espectro de todo el fenómeno electromagnético, vemos muy poco. Por lo tanto, es muy posible también, y no hay que descartar, la ciencia avanzada de civilizaciones no 20 años superiores a la tecnología de Estados Unidos, sino que millones de años superiores a la tecnología, porque también el tiempo, hay muchas dimensiones del tiempo, y el tiempo también es muy relativo, entonces hay tiempos paralelos, hay muchas dimensiones del tiempo que pueden ir conjugando y que podrían llegar a explicar estos fenómenos como estas de aperturas de portal. ¿Cuál es la explicación o qué es lo que ustedes vieron cuando conocieron este incidente? Yo lo encontré interesante el incidente por los siguientes factores, por la duración del fenómeno, la investigación de la descripción derechamente de lo que había acontecido. Ojo que fue la Academia de Guerra, es decir, es un estamento no menor. No se puede prestar para... Claro, y que hayan ingresado a la Academia de Guerra, lo encontré genial. Creo que hay un relato de alguien que dice haber visto sobre un árbol una especie como objeto cilíndrico, ¿no? Pero eso no está respaldado, lamentablemente. Ahora, lo hallé muy, muy interesante, pero sobre todo, estas investigaciones, como bien decía Hugo, siempre finalmente son casos abiertos. Me refiero, es ovni hasta que, no se compruebe lo contrario. Yo lo hallo interesante porque en esa zona, estamos en el sector de La Reina, ya tenemos reportes que son históricos. Tenemos reportes que son realmente históricos y que tienen el mismo tipo de comportamiento. Una vez me tocó investigar un caso, por ejemplo, en todo ese sector de una persona que señala que estaba viendo televisión y de repente se rayó la televisión, como que empezó a lanzar, a descomponerse, interferencia, y de repente ve la imagen de una ladera de uno de los cerros con 5 luces. Y él sale de la casa y estaban las 5 luces de la ladera del cerro, por eso se replicaba en el televisor, una cosa absurda. Pero ya tenemos muchos reportes en la zona, entonces no sé si habrá un factor en torno a la cordillera, la precordillera, pero el caso lo hay interesante. Ahora, de los casos, por lo menos... en este caso, la posibilidad de que sean globos aerostáticos, luminosos. Absolutamente, absolutamente. Lo hay interesante. Fíjate que a mí, perdona que te interrumpa, no. me pareció espectacular la teoría que tú estás señalando, ¿no es cierto?, de la interpretación de posibles portales interdimensionales. Pero tenemos que tener también mucha confianza en nuestra civilización. ¿Por qué? Porque... yo hace unos momentos atrás hablaba, ¿no es cierto?, de Frank Drake, este astrofísico norteamericano, con la famosa ecuación de Drake. Pero también en la misma época, en Rusia, había un físico que se llamaba Nikolai, que falleció hace poco tiempo, Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev elaboró una ecuación parecida, pero en torno a la evolución de las civilizaciones en el universo. Y él estableció 3 tipos de civilizaciones. La primera civilización, ¿no es cierto?, la número 1, habla de que este tipo de civilizaciones podrían haber evolucionado a tal punto de que son capaces de explotar toda la energía, ¿no es cierto?, contenida en su planeta, en su mundo. El siguiente paso, ¿no es cierto? Y este primer paso, la civilización humana se encontraría, según Carl Sagan, de acuerdo a esta ecuación, se encontraría a pasos de llegar, ¿no es cierto?, a aprovechar la energía del planeta. A pasos significa 200 o 300 años, según Kardashev. Pero luego existirían civilizaciones en una segunda etapa que aprovecharían, ¿no es cierto?, la energía que les da completamente la estrella, el Sol, que serían capaces tecnológicamente de aprovechar toda esa energía de esa estrella para poder funcionar y perpetuarse. Y en un tercer lugar, hay una civilización intergaláctica que es capaz, ¿no es cierto? Imagínense, para llegar al segundo paso, según Kardashev, se necesitarían 5.000 años. Perfecto, ¿no es cierto? Y luego, para llegar al tercer paso, ¿no es cierto?, hay civilizaciones que podrían ser tan tecnológicamente avanzadas
que podrían utilizar toda la energía existente en una galaxia. Y eso se lograría en millones de años. Ahora, es fantástico, es absolutamente hay que estar atentos. fantástico. Y es parte de otra, ¿no es cierto?, parte de la teoría que por eso me adherí, porque me parece muy interesante. Sí. Vamos a ver otro video. Esta es un avistamiento desde un helicóptero que es de la Fuerza Aérea Chilena. Doctor Faque, conoce bien el caso, nos va contando detalles. De la Armada. Es de la Armada, ¿no? Sí. Sí, Sí. el helicóptero. Sí, es una... ¿quieres que...? Ya. Sí. Bueno, sí, este es un helicóptero Cougar de la Armada, ¿no es cierto?, que se encontraba en labores de patrullaje entre Concepción y la Quinta Región. Y practicando, ¿no es cierto?, lo que es visualización de cámara infrarroja. Lo primero que descubre el operador de esta cámara es que tiene un objeto delante de ellos que no se veía a simple vista, sino que solamente lo captó la cámara infrarroja. Ahí está, aquí lo Exacto. estamos viendo. Ahí ustedes lo ven. Oye, y que incluso es similar a los desclasificados ahora por, bueno, a los aceptados esta semana por la Marina de los Estados Unidos. Un tic-tac, parecía un tic-tac. Parece algo muy parecido, evidentemente. Que es una Sí. forma que se repite en avistamientos, de esta forma como alargada, como si fuera un cigarrito. Así Bueno, es. fíjate que esta es una coincidencia, como tú bien dices, claro, tiene la forma de un tic-tac, ¿no es cierto?, de un típico tic-tac. Nosotros, ¿no es cierto?, como el procedimiento nos señala, el procedimiento interno, empezamos a agotar todas las líneas, ¿no es cierto?, de investigación, partiendo con los centros de control de área, ¿no es cierto?, pidiendo información respecto si había operaciones aéreas en la zona. Esto fue el año 2014. 2014. Tipo 2 de la tarde. 2 de la tarde, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ahí una torre de control ahí en Concón. Se consultó la información a la torre de control, al centro de control de área que ya maneja un campo mucho más amplio de operaciones aéreas, y a esa hora y en ese lugar no se registraban operaciones aéreas conocidas. ¿Esto es imposible verlo? Perdón. ¿Esto es imposible verlo a simple vista? Entrevistados los pilotos señalaron de que ellos no lo observaron a simple vista, sino que fue la cámara FLIR la que descubrió que tenían un objeto. La cámara FLIR es una cámara muy sofisticada de infrarrojo que se utiliza bueno, para diferentes fines, en este caso institucionales. Correcto, sí, está bien. Entendemos la reserva del caso. Y llegaron a la conclusión de que era un fenómeno aéreo anómalo. No. Aquí hubo... No. ¿Hubo respuesta en este caso? No, a ver, es un fenómeno que está en estudio. Está en estudio. No podemos apuntar o lucubrar, digamos, una conclusión, porque es muy complicado. Este caso lo enviamos incluso a nuestro similar francés, al GEPAN, y ellos señalaron de que, a su juicio, se trataba de un avión bimotor, ¿no es cierto?, tipo Airbus 319, 320. Bueno, tienen su... Pero ellos dicen eso, pero ustedes no le adjuntan, oye, de acuerdo a la torre de control, no habían operaciones aéreas en el sector, por lo tanto... les entregamos toda la información que nosotros disponíamos. Ellos manejan programas computacionales muy sofisticados, que los vienen desarrollando desde los años 50. O sea, tienen mucha experiencia sobre imágenes. Ellos lo interpretaron como una aeronave comercial. ¿Pero bajo qué conclusión? O sea, ¿cómo llegan a esa conclusión? Solamente por aplicación de modelos matemáticos y de programas computacionales especiales. Sí, yo Llegaron a esa conclusión. quisiera rescatar también la investigación que hizo Marcelo Moya, que colaboró también con usted, que también llega a la misma conclusión, sobre todo Marcelo Moya? Analista de imágenes. Yo creo que el mejor analista de imágenes que hay en Chile en este minuto. Después de los nuestros. Es discutible. Discutible. Pero ya, él señala que se trataría para él de también un avión. Hizo un ejercicio tomando
imagen infrarroja de las turbinas del avión es exactamente lo mismo. Inclusive en un minuto se ve una estela, una especie de estela de condensación que da la idea de que se trataría de que está soltando agua. Por eso hay que tomar, pero me gusta la posición del comité, que es una posición que está abierta, no se cierran dogmáticamente ante la explicación. Ahora, lo otro que para nosotros, siempre que hablamos de OVNI, es que el fenómeno se tiene que comportar como tal. Yo veo algo que va desplazándose, que no tiene ningún movimiento. Quiebre 90 grados, división, cuando uno dice, wow. ¿Cómo se comporta el OVNI? Generalmente así, es decir, quiebre en 90 grados, aceleraciones rapidísimas, como lo que vimos en la imagen del tic-tac, ¿no? Ram, boom, boom, boom. Que se comporte como tal, que tenga esa característica. Cosas que no pueden hacer las aeronaves convencionales. Exacto, Quiebre, exacto, pero bueno. De esos ángulos no, es imposible. O tan bruscos así. Sí, que claro. Se necesita para que sea... Eso es lo que caracteriza el OVNI, ¿no? Si no... Pero eso. Claro, entender el OVNI como un objeto que tiene una tecnología... claro, distinta, que uno diga, wow, eso no lo puede hacer un helicóptero, eso no lo puede hacer un avión, un dron. Ojo que los drones hoy día, boom, confunden, nene. Tenemos muchos videos de gente que... Usted mencionaba su par de Francia. Otros países también han generado estos estamentos, estas instituciones, ¿no? Porque eso habla de la necesidad de estudiar estos fenómenos y de darle algún curso, ¿no? No hacerse mal, no pasa nada, o quedémonos callados entre nosotros. Bueno, que nosotros... también... O sea, no, es que simplemente decir que pienso que la evidencia hoy día, aunque es poca, pero es contundente para decir que el fenómeno aéreo anómalo es una realidad. Estudiémoslo, sí, pero Hugo. Sí, no, me parece, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros como Dirección de Aeronáutica, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad de poder asegurar las operaciones aéreas en un territorio muy extenso. Más de 32, fíjense, 32 millones de kilómetros cuadrados. Wow. O sea, es una responsabilidad que tenemos como país y que nos dio la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, nosotros somos un organismo colaborador, ¿no es cierto?, que apoya esta seguridad, ¿no es cierto?, para que ustedes viajen confortable y seguramente en un avión, ¿no es cierto?, de vacaciones, por trabajo, claro, etcétera. Pero yo quiero discrepar un poco lo que acaba de decir, Cristian, que tú dijiste que te parecía de que son pocos los registros, pero que son contundentes. A mí me pasa justamente lo contrario, que encuentro que son poco contundentes. La mayoría de estos registros los encuentro súper básicos, como para realmente decir, sí, se trata de OVNI. La mayoría son, en el fondo, hoy día, muchos grabados o con infrarrojo o con cámaras celulares, que poco se puede identificar. Entonces, claro, con mucho movimiento, pero ahí está. Entonces los encuentro que son poco contundentes. Pero fíjate... Espera realmente que reconozca, Rodrigo, que eres un extraterrestre. Claro, no. Yo te voy a recomendar... Es que por eso yo te digo que yo te voy a recomendar, lo que pasa es que habíamos hablado con el internet, hay sobresaturación de información. Pero hay experimentos científicos donde hay imágenes realmente increíbles. Si tú googleas gesdalen.org, te vas a encontrar con un proyecto maravilloso, que es el proyecto ambiental de detección de OVNI más avanzado del mundo. Lo hicieron los noruegos, lo llevan hasta hoy día, en adelante los noruegos, junto con una universidad, inclusive en un minuto estuvo el Ministerio de Defensa, lograron en una región llamada Gesdalen captar con imágenes, con sensores térmicos, con datos científicos, captar imágenes de OVNI e interaccionar con los propios objetos. Hay toda una serie de investigaciones sobre las llamadas luces de Gesdalen, donde tú puedes ver que la ciencia se hace cargo, llevamos aparatos con detectores de movimiento, infrarrojo, detector de temperatura, y tienes datos científicos de la imagen. ¿Cómo se llama? Gesdalen. Gesdalen. En ion.cl tenemos un link ahí, gesdalen.org, ¿ok? Y te vas a encontrar con un experimento científico que fue, ojo, el único proyecto que salió airoso de la evaluación científica que hicieron los físicos el año 97. Dijeron, wow, esto sí que lo hallamos interesante. Existen datos. Ahora, hay algo muy interesante que se deriva de lo que tú planteas, Connie, que un poco lo que dijiste hace un ratito atrás, que bueno, ¿por qué ahora Estados Unidos reconoce esto justo en la semana del 11 de septiembre y todo lo que ha ocurrido? Y me permito, porque quedó planteada esa pregunta, que es una pregunta desde mi punto de vista muy importante, pero mira, hay explicaciones por qué Estados Unidos lo abrió ahora, toda esta evidencia, y todos estamos conversando de este tema y no de los
otros temas muy relevantes que hay. Pero te dan 3 explicaciones que siempre es bueno señalar. Lo primero, que lo hicieron para que los pilotos de los Estados Unidos que hacen su operación y entrenan ahí en los espacios aéreos, estén atentos a objetos extraños. Primer elemento. Pero después, la semana pasada, confluyeron los siguientes 2 fenómenos, ¿ya? O 2 eventos. Que hubo un movimiento muy grande de ciudadanos estadounidenses que se fueron al Área 51 y que querían prácticamente amenazaron en un momento dado con meterse al Área 51 para que Estados Unidos revelara que allá dentro de esa área, que en el fondo lo que uno sabe es que, aparte de tener una tecnología avanzadísima y desarrollar proyectos DARPA, es decir, de defensa avanzada, es posible que estén ahí también los platillos voladores que habrían recolectado en las caídas, etc. Entonces, claro, como hubo una presión social sobre el Área 51, Estados Unidos, para que se queden calmados, les tira esto justo el día antes de que se tomaran. Claro. Ahí está. Justo el día antes que se fueran a la... Claro, este llamado que fue como por redes sociales, por internet. Por supuesto que sí. Y en consecuencia, el grupo que fue al Área 51 terminó haciendo una fiesta y no se tomó el Área 51, así que más o menos... ¿Tomaron otra cosita? Sí. Claro. Tomaron algunas otras cositas. Entonces, se fumaron un marciano, según me apunta aquí Carlos. Entonces, de alguna forma los dejó tranquilos, pero la tercera explicación es la que me compete señalar, Eduardo, y lo digo. Esta es la segunda explicación, ¿ya? Pero también todo esta política de exaltación hoy día del fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, justo en la semana que se recuerda el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos lo que hace con esto también es desviar la atención. Porque ¿qué es lo que sucedió la semana pasada? En Nueva York, Estados Unidos, se reunieron los bomberos de Nueva York que participaron en el rescate del atentado de las Torres Gemelas y declararon que había sido una demolición por parte, de la conspiración, y que estaban pidiendo a los Estados Unidos, los bomberos de Nueva York, una revisión de toda la versión oficial de la caída de las Torres Gemelas. Pusieron antecedentes en la mesa, hablaron de que fue un sacrificio masivo de estas 3.000 personas que murieron. Entonces, claro, lanzan esa noticia, al otro día tiran los ovnis, y estamos hablando de los ovnis, y no de esta tremenda noticia. Desde esa perspectiva, Estados Unidos tendría que estar sacando todos los días algún tipo de material extraño, porque todos los días hay algo que puede prestarse para cierta polémica. Otro video que queremos conocer, aquí Ayón nos ha compartido un incidente en Coyhaique, ¿no? Sí, vamos a ver, este es un caso que está abierto, que es muy interesante, porque un caso que tenemos testigos en tierra, es una pareja que estaba a las 5 de la madrugada, no sé qué estaban haciendo, pero en un mirador, y ven aparecer 2 tremendas masas luminosas. Una de esas masas como que tiende a desaparecer, y después vuelve a aparecer por detrás y lamentablemente baja la cámara. Súbela. Qué rabia, ahí la vuelve a subir y el otro objeto comienza a descender sobre la montaña y empieza a bajar hasta desaparecer en un punto, después se desmaterializan. Tenemos testimonio, ahí bajó. Y tenemos testimonios de militares que estaban en la zona, porque era la elección de alcalde, etcétera. Confirmamos que no había... mira, ahí está bajando. Pero no me terminas de contar la historia, porque vamos a volver a revisar el video. Qué rabia. Típico que empiezan a hablar con el de al lado y pierden la imagen. Y ahí está bajando. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso analizamos el incidente de Coyhaique que estamos viendo acá, porque al comienzo del video es muy interesante cuando desaparece una luz y aparece luego más arriba. Los vamos a ver en detalle, hacemos la pausa y regresamos acá en Mentiras Verdaderas. El detalle, por favor. Aquí tenemos justamente que cambiaban de forma el fenómeno. En un instante veíamos que aparecía una luz de la nada, generaba una tremenda masa, iba descendiendo. Desciende hasta desaparecer. Rodrigo, pero al tiro yo te puedo decir que he visto globos
aerostáticos luminosos que son muy similares a este. ¿Qué dices sobre esto? Ahí estoy un poco más escéptico contigo, muy buena pero tu pregunta, bueno, te tiro esa pregunta. Cristian, los globos aerostáticos o las linternas chinas generalmente no tienen ese tipo de, diría yo, de resplandor, porque aquí tú puedes calcular el tamaño, mira, el muy resplandor grande, sí. es enorme. Lo otro que hay vientos, estamos hablando de Coyhaique, la Patagonia, hay una cantidad de vientos que son realmente fuertes. Las linternas chinas se desarman prácticamente con esos vientos. Y lo otro que van cambiando distintos tipos de formas. Tenemos dos tipos de manifestaciones del objeto. Un objeto menor que se hincha así, que crece en un instante y después logra comprimirse, y otro objeto que comienza a descender. Ahora, este fenómeno es muy común de la Patagonia. En la Patagonia tenemos mucho este tipo de fenómenos que han tomado una conformación legendaria. Este fenómeno le llaman un poquito más al sur el fenómeno de la luz mala. Luz mala. La luz mala, claro. Que se da generalmente en el sector de Guido, cerca de Natales. ¿Por qué le llaman luz mala? Porque el axioma, mira, ahí están. Ahí te das cuenta que el axioma señala de que hay que tener cuidado con contemplar estas luces porque vas a aparecer en otro lugar. Ah. Por eso, porque te pierdes del camino. Es como Correcto. Un fenómeno de teletransportación, se podría decir, ¿no? Mira, yo traje también una fotografía que después la vamos a poner que tiene relación con lo que tú acabas de señalar. Ajá. En el fondo también con fenómenos, lo que se llaman del quinto tipo, que es la telepatía, la comunicación con estos seres. Pero también en Talcahuano, dentro del archivo OVNI que me corresponde a mí tener. Bien. Yo tengo esta fotografía que lo sacamos, bueno, no la saqué yo, la sacó una investigadora que se llama Patricia Arroyo. Ah, la Pati, sí. Y efectivamente es una perspectiva desde su casa, pero hacia la bahía de Talcahuano. Entonces... esta foto no tiene ni un filtro. No tiene ningún filtro. Me dijo que llegó, lo vio, sacó con su celular esta fotografía y que muestra primero a un objeto también, mira, es rectangular, que está detrás de las nubes, en medio de... Sí. sobre la bahía de Talcahuano. Es como el martillo de Thor. El objeto es lo que está sobre la luz. ¿Ah? Y de ese objeto, aparentemente o evidentemente, baja una luz hacia la superficie terrestre. Y eso no puede ser en el fondo un juego de la luz del sol, en la puesta de sol con las nubes, y porque muchas veces uno mira el cielo y se encuentra con estas iluminaciones especiales. Mira, ahí a la pregunta es, miremos el objeto, claro. Miremos la foto. Es un objeto rectangular. Rectangular, claro. La luz del sol está más en el horizonte. De ese objeto sale un rayo que es consistente con muchas investigaciones que hablan del contacto del quinto tipo, es decir, luces que bajan, se posan sobre una persona y esa persona comienza a recibir mensajes en el tiempo telepáticos, de inteligencias superiores. Sea lo que sea, un fenómeno luminoso sumamente extraño, yo lo pongo en mi archivo como número 1. ¿Cómo? ¿De cuándo es el año pasado? Esto es del año pasado. Sí. Y como te digo, aquí estamos viendo un poquito más en detalle el objeto. Entonces, cuando eso ocurre frente a Concepción. No ha habido... ¿Esto fue dónde? Frente a Concepción. Frente a Concepción el año pasado. Talcahuano. Al ser a plena luz del día y tan grande, me imagino que otras personas lo habrán visto. ¿Habrá otros registros fotográficos del mismo incidente? No me ha llegado, ¿ya? Pero está en un lugar como bien apartado, Patricia, ¿no? La casa de ella, no está en el centro de Concepción específicamente. Pero está más o menos cerca. ¿Está más o menos cerca? Sí, está más o menos cerca, pero la perspectiva es... Ahora, lo interesante también de esta fotografía es que también hay una casa adelante, entonces se ve la perspectiva, se ve la casa primero y atrás la referencia, muy relevante. Tengo otro punto que también me hace dudar, porque la mayoría que tiene que ver con la pregunta que hizo Eduardo, a ver, no era menor, era grande, o sea, Talcahuano, ¿cuántas personas viven en Talcahuano que tienen celular? O sea, capacidad de registrar algo, que están mirando el cielo, chuta, ¿qué es eso? Entonces hoy día, como la mayoría de los seres humanos, ante cualquier cosa sacamos el celular para grabar, me parece dudoso de que siempre haya un video. Lo mismo que, por ejemplo, en estos globos en Coyhaique. ¿Por qué no hay más videos? Se supone que se ve de todos lados. Están a las 5 de la mañana.
Bueno, a las 5 de la mañana, a la hora que los jóvenes ¿Cuántas veces tú miras al cielo Claro, al día? yo mismo te iba a preguntar. Es que, a ver, pero de verdad, yo creo que estamos hablando de Talcahuano, donde viven muchos, o sea, donde vive mucha gente. Entonces, que siempre haya un solo video ante un fenómeno que es, por lo general, se ve como a muchos kilómetros de distancia. Esto era enorme. Entonces, la pregunta de Eduardo cae de cajón. ¿Pero cómo hay un solo registro de algo tan impresionante que se da en el cielo? Entonces, eso es lo que yo siempre creo. ¿Pero cómo hay un solo video? Me parece raro, cuando hoy día todo el mundo tiene la capacidad de grabar. Siempre digo, al menos hay una fotografía, porque ni siquiera grabó. Al menos hay una ¿Sabían foto. ustedes de este...? No. Y la encuentro muy interesante. Nos encantaría que pudiéramos hacerlas llegar y nosotros, gustosos, podríamos colaborar en tratar de dilucidar lo que es. Ahora, todos los que estamos acá, Rodrigo, Cristian, conocemos que hay fenómenos, ¿no es cierto?, climatológicos, que son, pero casi una copia, pero perfecta, de naves nodrizas gigantescas. Tenemos en Chile, claro, tenemos en Chile, nosotros tenemos fotografías en blanco y negro de una persona que sacó ahí frente a Rancagua en otoño, lloviendo, y saca una foto con un celular. Y lo que tú ves es el espejo del auto por donde saca la foto y ves una enorme nave que tú dices, oye, pero hasta con ventana. Y tú dices, pero esto es increíble. Bueno, le enviamos la fotografía a nuestro analista de imagen, la enviamos a nuestros meteorólogos y nuestros meteorólogos de la Dirección Meteorológica de Chile nos dijeron, oye, esta es una nube, la típica nube lenticular. Por ejemplo. Sí, nosotros tenemos un portal web que es www.cefa.gov.cl en lo que publicamos información relativa a fenómenos aéreos anómalos del país y del extranjero. Y ahí también tenemos, ¿no es cierto?, un correo electrónico y un formulario al cual puede optar cualquier persona en este país. Puede llenar ese formulario y hacernos llegar la información y nosotros nos comprometemos a investigarla y a responder. ¿Y en Aion? Aion.cl también tenemos un formulario de investigación. En Facebook, Aion Informa. Y en Twitter, Aion01. Y les vamos a estar siempre respondiendo. Ahora, siempre los análisis uno demora un tiempo, así que mucha paciencia, pero en esas redes nos pueden ubicar. Solo decir que esto que estamos investigando hoy día en la actualidad tiene antecedentes en la historia lejana. Por ejemplo, este es el dios de la medicina inca, una réplica del dios de la medicina. Y si uno lo ve con un poquito más de detalle, puede observar como podría llegar a ser una de estas inteligencias de otros planetas. Tema abierto en todo caso. Connie, un gusto tenerte acá esta noche. Gracias por acompañarnos desde esa perspectiva tuya. Del sentido común, un poco más es muy útil. Muy bien. Estimados amigos, será hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense y díganos a través de nuestro hashtag cuál de nosotros 5 creen ustedes que es el extraterrestre. Dr. File.
La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.